¿Alguna vez te has detenido a pensar que la paz que buscas en tu hogar no siempre es simplemente la ausencia de ruido? En muchas familias se vive con la sensación de calma superficial, pero en lo profundo de sus corazones hay algo más que se está gestando. Algo que no se ve a simple vista, pero que impacta cada acción, cada conversación, cada paso que damos en la vida familiar. No siempre estamos conscientes de que nuestras casas, nuestros seres queridos, están siendo atacados por fuerzas espirituales invisibles que buscan destruir lo que más amamos. Esas batallas no son siempre como las que vemos en las noticias. No son grandes enfrentamientos, sino momentos sutiles de discordia, desacuerdos inesperados, situaciones de incomodidad que parecen surgir de la nada. La lucha espiritual por las familias a menudo comienza de manera silenciosa, y cuando nos damos cuenta, ya hemos caído en un patrón de separación, incomprensión y dolor. Pero, ¿cómo podemos reconocer estas señales de la guerra espiritual que nos rodea? Una de las primeras señales que nos muestran que hay algo más en juego, algo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, es la sensación de perder el control. Es una sensación extraña, como si las circunstancias estuvieran desbordándose sin que podamos hacer nada al respecto. Las cosas que antes eran simples de resolver, ahora parecen imposibles de manejar. Las discusiones pequeñas se convierten en conflictos grandes. Los niños ya no escuchan. El cónyuge parece distante. Los corazones están cansados. Nadie sabe exactamente qué está pasando, pero hay algo claro. Todo ha cambiado. La paz de antes parece haberse evaporado y, en su lugar, la confusión y la desorientación se apoderan del hogar. Es aquí donde el enemigo empieza a actuar de manera astuta. La guerra espiritual no siempre es un ataque directo. Muchas veces su método es el desgaste lento, la desestabilización poco a poco, hasta que nos encontramos sintiéndonos perdidos dentro de nuestras propias casas. Es como si estuviéramos rodeados por una niebla espesa que no nos permite ver con claridad, pero que sin embargo nos impide avanzar. Este es el campo de batalla invisible en el que el enemigo se mueve. Un espacio donde las emociones están confundidas, donde la mente no encuentra descanso y donde la paz se convierte en una lucha constante. Nos encontramos atrapados entre lo que sabemos que es bueno y lo que nuestros sentimientos nos dicen, que muchas veces son caóticos. La palabra de Dios nos advierte sobre estas batallas invisibles. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. La guerra espiritual comienza en el mundo invisible, pero sus efectos son devastadores en el mundo tangible. Es en ese espacio donde los conflictos familiares pueden crecer sin que podamos entender su origen. Las emociones se descontrolan, los pensamientos se vuelven oscuros y lo que antes era armonía, ahora parece lejano. Es en este momento cuando debemos abrir los ojos espirituales. No podemos permitir que el enemigo controle nuestras casas desde las sombras, sembrando discordia y tristeza. No podemos permitir que nuestras familias vivan en caos sin buscar la intervención divina. La oración se convierte en la única herramienta poderosa que tenemos para restaurar el equilibrio. Pero no una oración superficial, sino una oración de guerra. Una oración que desafíe las tinieblas y que invoque la luz de Dios en medio de la oscuridad. La intercesión por nuestra familia debe ser constante. Cuando sentimos que las fuerzas del mal están ganando terreno, es el momento de clamar al Señor con todo nuestro ser, porque el poder de la oración es capaz de romper cualquier cadena, de restaurar lo que parecía irrecuperable. La paz de Dios no es solo un concepto lejano, es una realidad tangible que podemos traer a nuestras casas a través de la oración ferviente y sincera. Cada vez que oramos, estamos tomando autoridad sobre las fuerzas invisibles que intentan destruir lo que amamos. No importa lo que estés viviendo hoy en tu hogar,
La oración es la llave que puede abrir las puertas de la restauración. Sin embargo, muchas veces, la respuesta a la oración no llega de inmediato. Esto es parte de la batalla espiritual. Las fuerzas del mal no se rinden fácilmente, pero el Señor está con nosotros en cada paso. Cuando el enemigo parece ganar terreno, Dios está obrando en los corazones de los miembros de nuestra familia, ablandando su resistencia, transformando sus pensamientos y restaurando lo que fue dañado. Debemos tener paciencia en el proceso, sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo. Pero la victoria se conquista con la fe constante, con la dedicación y la perseverancia en la oración. Es importante entender que la guerra espiritual no se lucha solo en el ámbito de lo físico, sino principalmente en lo espiritual. Es necesario reconocer que el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestras inseguridades y de nuestras dudas. A través de estos puntos vulnerables, busca infiltrar mentiras y crear desconfianza. Pero, cuando estamos firmemente anclados en la verdad de Dios, las mentiras del enemigo no tienen poder sobre nosotros. La palabra de Dios es un escudo que protege nuestra mente y nuestros corazones. Y la oración es la lanza que quebranta cualquier fortaleza levantada en contra de la paz y unidad familiar. Es en este proceso donde Dios nos invita a ser conscientes de que cada miembro de nuestra familia está bajo su protección. Ninguna fuerza espiritual, por más poderosa que parezca, tiene la autoridad sobre la familia de Dios. A través de la oración y la intercesión, podemos redirigir la influencia espiritual que afectan a nuestros hogares. La transformación no solo se da en la atmósfera espiritual, sino también en los corazones de aquellos que amamos. La paz que buscas en tu hogar no es una paz que simplemente se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la presencia de Dios en cada rincón de tu vida familiar. Hoy te invito a abrir tus ojos espirituales. No dejes que el enemigo controle tu hogar en silencio. Eleva tu voz en oración y clama al Señor por la restauración de todo lo que se ha perdido. La paz de Dios puede ser restaurada y tu hogar puede ser un lugar de refugio y unidad. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo y su poder es más grande que cualquier ataque espiritual. Que cada oración que ofrezcas sea una manifestación de fe, esperanza y confianza en que, en Cristo, la victoria está asegurada. Cuando comenzamos a entender que nuestras luchas no siempre son contra lo que vemos a simple vista, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué, después de haber orado, después de haber buscado a Dios con todo nuestro ser, las situaciones parecen no mejorar? A veces, después de entregar nuestra vida a la oración, nuestras familias se sienten más perdidas que nunca, más desconectadas, más confundidas. Es como si un velo de desorientación se hubiera colocado sobre nosotros, un velo que nos impide ver con claridad. Este es un momento crítico en la guerra espiritual, donde la confusión se apodera de nuestra mente y nuestros corazones. La desorientación espiritual no solo se manifiesta en la falta de dirección, sino también en la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin de dudas y temores. Es un lugar peligroso porque, en la confusión, se abren puertas para que el enemigo siembre mentiras en nuestras vidas. La falta de claridad es una de las armas más efectivas que el enemigo usa para desgastarnos, para hacernos sentir que estamos luchando en vano. La confusión espiritual no es algo que se pueda simplemente ignorar. No podemos seguir adelante como si todo estuviera bien, cuando en lo profundo algo nos dice que hemos perdido el rumbo. La mente comienza a cuestionarlo todo. Las promesas de Dios parecen lejanas y las respuestas a nuestras oraciones vacías. Nos preguntamos si realmente Dios está escuchando, si realmente Él está presente. Es un lugar donde la fe parece desvanecerse lentamente, como si estuviera siendo succionada por el vacío de las dudas. Pero es precisamente en este lugar de desorientación donde debemos recordar que la luz de Cristo no se apaga, incluso en la oscuridad más profunda.
Dios nunca prometió que las dificultades desaparecerían instantáneamente. En las Escrituras encontramos muchas referencias a momentos en los que los hijos de Dios estuvieron en la oscuridad, donde no pudieron ver el camino, pero Él siempre estuvo allí, guiándolos con su luz. Salmo 119:105 nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo es una invitación a confiar, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La claridad no siempre llega de inmediato, pero siempre está disponible para aquellos que buscan a Dios con sinceridad. En medio de la confusión, Él sigue siendo nuestra guía, nuestra fuente de sabiduría y paz. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios para disipar la confusión. Cada vez que nos encontramos sumidos en la duda, necesitamos volver a lo que Dios ya nos ha hablado en su palabra. Necesitamos recordar que la claridad no depende de entender todo lo que está pasando, sino de confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, incluso cuando no vemos la solución a nuestros problemas. Este es el momento en que debemos ser firmes en nuestra fe. La confusión trata de robar la paz, pero cuando nos aferramos a la palabra de Dios, encontramos un refugio seguro en medio de la tormenta. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre y confusión donde la oración se convierte en nuestra ancla. Cuando nos sentimos perdidos, cuando no sabemos qué hacer ni a dónde ir, la oración se convierte en la voz que nos conecta con la verdad de Dios. La intercesión, en particular, es una forma de oración poderosa que no solo nos ayuda a encontrar paz, sino que también interrumpe la influencia de las fuerzas malignas que tratan de mantenernos en la oscuridad. A través de la intercesión, pedimos la claridad de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre todo lo que nos rodea. No es una oración pasiva, sino una acción activa de fe. Es un acto de resistencia contra las mentiras del enemigo, que busca confundirnos y alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Una de las mayores pruebas de nuestra fe es cómo respondemos en medio de la confusión. Es fácil confiar cuando todo está claro, cuando las respuestas son inmediatas, pero la verdadera confianza se muestra cuando no entendemos, cuando las respuestas no llegan como esperamos y sin embargo, seguimos creyendo. La confusión, entonces, no debe ser vista como una debilidad o como una señal de que hemos fracasado espiritualmente. Al contrario, la confusión es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Es el momento en que nuestra dependencia de Él debe ser mayor y nuestra confianza más firme. La oración en tiempos de confusión no es solo una búsqueda de respuestas, sino una afirmación de que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando no entendemos el camino. Al orar le decimos a Dios: aunque no vea, sé que tú estás trabajando. Aunque no entienda, sé que tu plan es perfecto. Cada oración que hacemos en medio de la confusión es un testimonio de nuestra fe en el Dios que ve lo que nosotros no vemos, que comprende lo que nosotros no comprendemos y que nunca nos abandona, aunque las circunstancias nos hagan dudar. En el proceso de la guerra espiritual, muchas veces nos encontramos con la sensación de estar caminando en la niebla, sin saber si realmente avanzamos o si estamos dando vueltas en círculos. Pero cuando elegimos orar aunque no entendamos, elegimos caminar por fe, no por vista. La confusión es una invitación a profundizar en nuestra confianza en Dios, a reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas para saber que Él está con nosotros. El enemigo sabe que si logra sumergirnos en la confusión, pierde nuestra claridad y nuestra visión. La confusión es un terreno fértil para el desánimo y la desesperación. Pero la claridad de Dios es un refugio imbatible. A medida que continuamos orando y buscando su presencia, podemos estar seguros de que la luz de Cristo disipará toda sombra. No hay oscuridad demasiado profunda para su luz. Aún en medio de nuestra lucha, Él sigue guiándonos con su sabiduría y su paz. Al final, la confusión no tiene poder sobre nosotros,
porque nuestra confianza no está en nuestras circunstancias, sino en un Dios que nunca cambia. Hoy, más que nunca, es el momento de orar. No porque entendemos todo, sino porque confiamos en que Él tiene el control. La confusión no es el final, es solo el comienzo de una nueva oportunidad para depender completamente de Él. Cuando nos sentimos desorientados, podemos recordar que aunque nuestra visión esté nublada, la visión de Dios nunca lo está. Él ve todo, conoce todo, y está trabajando en nuestra vida y en nuestra familia, incluso cuando no podemos ver el camino. El camino hacia la sanación espiritual de una familia, especialmente cuando hay luchas internas, no siempre es claro ni fácil de escoger. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes que debemos recordar es que aunque las situaciones externas pueden parecer desalentadoras, la restauración comienza en el interior de cada uno de nosotros. Es fundamental entender que la guerra espiritual no se libra únicamente en el plano físico, sino que las batallas más difíciles son las que ocurren en el corazón y la mente de cada miembro de la familia. La restauración no solo es una cuestión de cambiar las circunstancias exteriores, sino de permitir que el corazón sea transformado a través del poder de Dios. La forma en que respondemos a las pruebas, cómo reaccionamos frente a los conflictos y las tensiones, es una manifestación de la batalla espiritual que estamos viviendo. Nos encontramos con momentos de tensión, donde los errores del pasado parecen volver a aflorar, o cuando las heridas de años pasados se abren una vez más, trayendo consigo dolor y frustración. En esos momentos, debemos aprender a discernir si lo que estamos experimentando es una oportunidad de sanación o si es simplemente el enemigo tratando de sembrar discordia y resentimiento en nuestras relaciones. Esto no significa que la lucha no sea real, sino que debemos aprender a ver más allá de la superficie y reconocer los movimientos espirituales que están sucediendo en nuestro interior. La paz que tanto anhelamos no es algo que podamos forzar ni controlar por nuestra propia fuerza. Es un regalo divino que solo puede ser alcanzado cuando permitimos que la presencia de Dios reine en nuestros corazones y hogares. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la presencia constante de Dios en medio de la tormenta. Este tipo de paz va más allá de lo que podemos comprender con nuestras mentes humanas. Es una paz que calma el alma, que restaura las relaciones rotas y que cubre nuestras vidas con la gracia divina. Cuando comenzamos a interceder por nuestra familia, es importante entender que el acto de orar no es un proceso pasivo. Cada palabra de oración, cada momento de intercesión, está construyendo un puente entre el corazón de nuestra familia y el corazón de Dios. No estamos simplemente pidiendo que Dios haga algo, estamos abriendo nuestros corazones para permitir que su espíritu se mueva de maneras que nunca imaginamos. Al igual que una semilla que es plantada en tierra fértil, nuestra oración es la semilla que con el tiempo dará fruto en nuestras vidas. Es un proceso que, aunque invisible, es profundamente transformador. A menudo sentimos que las luchas por la unidad familiar son interminables y que la restauración es un proceso muy lento. Pero en estos momentos, debemos recordar que Dios no se mueve por nuestras expectativas de tiempo. Su forma de obrar no siempre es inmediata, pero cada paso que damos en la fe nos acerca más a la sanación completa. Cuando nos rendimos a su voluntad, cuando dejamos de intentar resolver las cosas a nuestra manera y permitimos que Él trabaje, estamos permitiendo que su poder sea liberado sobre nuestras vidas de una forma que solo Él puede hacer. Y aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, el Espíritu de Dios ya está obrando, moviendo los hilos de nuestras vidas hacia un propósito mayor. La restauración espiritual y familiar implica un proceso de rendición. La reconciliación con Dios es el primer paso para la reconciliación con los demás. Es fácil querer resolver los conflictos familiares por nuestras propias fuerzas, pero la verdad es que solo cuando nos reconciliamos con Dios podemos estar verdaderamente en paz con los demás. No podemos restaurar lo que está roto si primero no permitimos que Dios
restaure nuestra relación con Él. Por eso, la paz que buscamos en nuestro hogar comienza en el altar, en ese lugar de rendición donde dejamos nuestros corazones ante Dios, pidiendo su perdón y buscando su guía para poder perdonar y sanar nuestras relaciones. Pero la restauración no solo se trata de resolver problemas pasados, también es un proceso de sanación para el futuro. Cuando oramos por nuestra familia, estamos declarando que, a pesar de las dificultades del pasado, el futuro puede ser diferente. Estamos creyendo que lo que ha sido roto puede ser restaurado, que lo que se ha perdido puede ser encontrado. Esta es una de las promesas más poderosas de Dios. Él es el restaurador de los días perdidos, el sanador de los corazones rotos. Y Él no solo quiere sanar a las personas, sino que desea sanar toda la estructura familiar, sanando las relaciones, sanando las emociones y restaurando lo que el enemigo ha tratado de destruir. Es fácil perder la esperanza cuando las circunstancias no parecen mejorar, cuando las luchas se intensifican y las oraciones parecen no tener respuesta. Pero lo que debemos entender es que, en esos momentos, Dios está preparando el terreno para algo mucho mayor. Las oraciones que elevamos no caen en tierra vacía. Incluso cuando no vemos cambios inmediatos, cada palabra de fe es una semilla que está siendo plantada en el corazón de nuestra familia. Dios está trabajando en los lugares más profundos, tocando corazones y transformando vidas. Y en su tiempo perfecto, veremos los frutos de nuestra persistencia en la oración. La guerra espiritual es real, pero no debemos temer, porque nuestra victoria está asegurada. La clave está en la perseverancia, en no rendirnos ante las dificultades, en seguir orando, intercediendo y creyendo que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. La restauración de la familia es una promesa de Dios, y aunque el proceso pueda ser largo, su fidelidad nunca nos fallará. La oración, la fe y la paciencia son las tres fuerzas que nos sostienen en medio de la lucha. Al continuar orando, al continuar intercediendo por nuestros seres queridos, estamos afirmando nuestra confianza en el poder de Dios para sanar, restaurar y transformar. Y aunque el proceso pueda ser lento y doloroso, debemos recordar que la restauración es un trabajo que Dios está llevando a cabo en lo invisible y que su poder está obrando en cada uno de nosotros, preparando nuestros corazones y los corazones de nuestra familia para recibir su paz, su gracia y su amor. La familia es el lugar donde más se refleja el carácter de Dios, pero también el lugar donde más intensamente se manifiestan los desafíos espirituales. Es allí donde las luchas son profundas, porque las relaciones familiares son las que nos tocan más de cerca, las que nos moldean, las que nos desafían a crecer. Y muchas veces, las crisis dentro de una familia no son solo el resultado de la falta de comunicación o de malentendidos, sino que también son una manifestación directa de los ataques espirituales que se desatan para dividir lo que Dios ha unido. Este es el campo de batalla más significativo, nuestra vida familiar. Es donde se libra la guerra espiritual más feroz y donde la intercesión se convierte en una herramienta poderosa de restauración. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que buscan robar, matar y destruir la paz de nuestros hogares. El enemigo quiere sembrar discordia, desconfianza y división, porque sabe que si las familias permanecen unidas en el amor y la fe, tienen un poder imparable. Cuando las familias se interponen en su lugar, firmes en oración y con un corazón sincero, el enemigo se ve derrotado. La intercesión no es solo una oración aislada, es un acto continuo, constante, que permite que el poder de Dios se derrame sobre cada aspecto de nuestras vidas, comenzando desde el núcleo más profundo, nuestra familia. Quizás te sientas impotente al ver que los problemas en tu hogar parecen no cesar. Las discusiones se repiten, la tensión se acumula y te preguntas, ¿cómo puedo hacer que todo esto cambie? La respuesta es que la oración y la intercesión nunca deben ser vistas como algo ocasional
o superficial. La oración es la guerra espiritual más poderosa que tenemos. Cada vez que te arrodillas ante Dios, cada vez que clamas por tus seres queridos, estás desmantelando las estructuras invisibles que el enemigo ha levantado en tu hogar. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán insostenible parezca la situación, lo que estás haciendo es construir un puente de sanación que poco a poco comenzará a derribar las barreras que se levantaron. En este proceso de restauración espiritual, lo que más se necesita es la fe persistente, la fe que no mira las circunstancias, que no se rinde ante la desesperanza, sino que sigue creyendo que el poder de Dios es capaz de transformar lo que parece irremediable. A veces puede parecer que no hay avances, que la intercesión no está dando frutos, pero la verdad es que Dios está obrando más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La fe en la oración intercesora es lo que da lugar a la transformación, no solo en la vida de los demás, sino también en nosotros mismos. Cuando oramos por la sanación de nuestros hogares, también estamos orando por nuestra propia restauración espiritual. Es importante comprender que la guerra espiritual no se da solo en el plano de los grandes eventos, las manifestaciones poderosas o los momentos de crisis dramática. La guerra espiritual está presente en los detalles de nuestra vida cotidiana. Cada vez que elegimos responder con paciencia, cada vez que decidimos perdonar en lugar de guardar rencor, estamos desarmando las fuerzas oscuras que intentan destruir nuestra paz. Las decisiones cotidianas, esas pequeñas victorias espirituales, son las que sostienen el poder de nuestra intercesión. Es en esos momentos que verdaderamente vemos que Dios está transformando nuestras vidas y nuestros hogares. Si deseas ver un cambio en tu familia, si deseas ver que las puertas se abren y las cadenas se rompen, entonces no subestimes el poder de la oración. La guerra espiritual es constante y nunca debemos rendirnos, porque el enemigo no descansa, pero tampoco lo hace Dios. La Biblia nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Esto significa que aunque el camino parezca largo y la lucha dura, la victoria es segura para aquellos que se mantienen firmes en su fe y en su oración. Cada oración que elevamos ante Dios se suma a las oraciones de todos los que claman por el bienestar y la restauración de su familia. Es un ejército de fe unido, un ejército que no será derrotado. Es fundamental recordar que la intercesión no es un acto de fuerza humana. No se trata de cómo oramos, sino de cómo dejamos que Dios obre a través de nuestras oraciones. Debemos recordar siempre que nuestra fuerza no proviene de nuestras habilidades o de nuestra fuerza de voluntad, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Dios está obrando detrás de cada oración, moviendo corazones, abriendo puertas, cambiando situaciones. Él es el único que tiene el poder de cambiar las circunstancias, de restaurar lo que ha sido roto. Por eso, es tan importante confiar en Él y no en nuestras propias fuerzas. Si sientes que las cosas están empeorando, que tus oraciones parecen no tener efecto, es importante que sepas que lo que estás experimentando es solo una prueba de tu fe. Dios no responde siempre como esperamos, pero nunca se olvida de sus hijos. Él está trabajando en tu vida y en la vida de tu familia de una manera profunda y poderosa. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras familias también son refinadas en las pruebas. No estás solo en esta batalla. Dios camina contigo y Él está a tu lado, sosteniéndote, guiándote y fortaleciendo tu fe. La intercesión es un acto de obediencia y fe. Al orar por tu familia, estás cumpliendo con un propósito divino que va más allá de ti. No solo estás pidiendo por el bienestar de tus seres queridos, sino que estás permitiendo que el propósito de Dios se manifieste en tu hogar. No dejes de orar, no dejes de interceder, porque aunque no veas cambios inmediatos, Dios está obrando y su propósito en tu vida y en tu familia se cumplirá. El poder de la intercesión no es limitado por el tiempo ni por nuestras expectativas. La restauración de tu familia es posible y Dios la llevará a cabo con su tiempo perfecto y su amor incondicional.
Es común que cuando una persona empieza a caminar en la fe y busca la restauración de su familia, empiece a sentir una presión espiritual aún más fuerte. A medida que la luz de Dios empieza más a brillar en nuestro hogar, las sombras que antes pasaban desapercibidas comienzan a manifestarse con más claridad. Las luchas internas, las tensiones que antes parecían ser simples malentendidos, empiezan a intensificarse. En ese momento es cuando muchas personas se preguntan si realmente están haciendo bien en luchar por la restauración de su familia, si sus oraciones están siendo escuchadas o si el esfuerzo valdrá la pena. Sin embargo, lo que a menudo no vemos es que ese aumento en la resistencia espiritual es en realidad una señal de que el enemigo está perdiendo terreno y está tratando de aferrarse a lo que aún puede. La Escritura nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad nos ayuda a entender que cuando nos proponemos hacer una diferencia espiritual en nuestra familia, comenzamos a enfrentar no solo las debilidades humanas, sino también una oposición más profunda, que se oculta tras las apariencias y las emociones desbordadas. Pero cada vez que nos enfrentamos a esta oposición con oración y fe, estamos posicionándonos en un terreno sagrado, donde Dios puede intervenir de manera poderosa. Muchas veces, la gente se siente tentada a rendirse cuando las situaciones en casa no mejoran. En lugar de ver la resistencia como una señal de que algo está cambiando, muchas personas la interpretan como un indicativo de que su oración no tiene poder o que su fe no es suficiente. Es en esos momentos, cuando el camino se vuelve más oscuro y las pruebas parecen intensificarse, que debemos recordar las palabras de Santiago 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La lucha que estás enfrentando, aunque difícil, está siendo utilizada por Dios para fortalecer tu fe y ayudarte a ver su poder en acción. La resistencia es un campo de entrenamiento espiritual que nos prepara para una victoria más grande. A medida que atraviesas esta etapa, es esencial que mantengas tu mirada fija en la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5. Aunque la situación parezca oscura, Dios está con nosotros en cada momento. La clave no está en cuánto podemos hacer por nuestra cuenta, sino en cuánto estamos dispuestos a permitir que Dios haga en nuestras vidas y en nuestra familia. Si sigues avanzando, confiando en que tu intercesión está abriendo puertas que tú no puedes ver, Dios comenzará a transformar cada situación que te parece imposible. Es importante reconocer también que, al interceder por tu familia, no solo estás luchando por aquellos que amas, sino también por ti mismo. La batalla espiritual afecta a todos los involucrados, y a medida que intercedes, también estás permitiendo que Dios obre en tu propio corazón, liberándote de cargas, de dolores del pasado y de miedos que quizás ni sabías que tenías. Este proceso de intercesión, Dios también te está preparando para ser una luz más brillante en tu familia, para ser un instrumento de paz y sabiduría. No subestimes lo que Dios puede hacer en ti mientras luchas por la restauración de tu hogar. En este camino, no te desanimes por los momentos de quietud. Hay veces en las que oramos y no vemos resultados inmediatos, pero recuerda que Dios nunca se queda en silencio. Él está obrando en las sombras, preparando el terreno para que su gloria se revele de manera sobrenatural. Es fácil sentir que el tiempo de espera es una señal de que no hay cambios, pero lo que está ocurriendo es que Dios está haciendo un trabajo más profundo, más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Como en la historia de Job, cuando todo parecía perdido y sin esperanza, Dios tenía un propósito más grande y su restauración fue mucho más completa de lo que Job pudo haber imaginado. Durante este tiempo, también debes proteger tu mente y tu corazón de las dudas y las críticas.
La lucha espiritual no solo viene de fuerzas externas, sino también de nuestras propias inseguridades y pensamientos negativos. Cuando comienzas a ver los problemas en tu hogar desde una perspectiva espiritual, es fácil sentirse tentado a caer en el pesimismo. Sin embargo, Dios nos llama a caminar por fe, no por vista, de 2 Corintios 5:7. Es un acto de obediencia diaria, un compromiso de mantener nuestros pensamientos alineados con las promesas de Dios, no con las circunstancias actuales. La verdad es que, si decidimos creer en la palabra de Dios, entonces podemos confiar en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El hecho de que no podamos ver la solución de inmediato no significa que no esté en camino. Ahora bien, quiero animarte a que no solo ores por la restauración, sino también por la revelación del propósito de Dios en medio de esta lucha. A veces, en medio de las pruebas, olvidamos que cada momento de dificultad está lleno de oportunidades para crecer espiritualmente. Si eres fiel en tu intercesión, si continúas orando con fe, no solo estarás restaurando a tu familia, sino también permitiendo que se cumpla el plan de Dios para cada uno de los miembros. A través de tu oración, Dios está cumpliendo su propósito eterno en tu hogar. Y en medio de todo esto, recuerda que no estás solo. Hay una comunidad de fe que también está luchando, orando y creyendo por ti. Cada oración que elevas no solo es escuchada por Dios, sino que también se convierte en un eco de esperanza para otros. La intercesión por nuestra familia es también un acto de amor y de solidaridad espiritual con todos los que luchan por lo mismo. A través de nuestra fe, estamos unidos no solo con nuestras familias, sino con todos aquellos que buscan restauración y paz en sus hogares. Es una cadena de oración que nunca se rompe, que sigue levantándose cada vez que uno de nosotros decide creer en el poder transformador de Dios. La guerra espiritual por nuestra familia es real, pero también lo es la victoria. No dejes que la incertidumbre te haga dudar del poder de tu intercesión. Lo que estás haciendo tiene un impacto eterno, aunque no siempre lo veas de inmediato. Sigue creyendo, sigue orando, porque lo que Dios ha comenzado en tu vida y en tu hogar, Él lo terminará. La restauración no es solo un deseo, es una promesa que se cumple. Y al final, tu familia será testigo de la fidelidad de Dios, de su amor inmenso y de su poder para transformar lo que parecía irremediable en algo glorioso. Cuando las dificultades parecen aumentar y el ambiente en el hogar se vuelve más pesado, es fácil perder la esperanza. A veces, la tentación más grande no es solo la adversidad que enfrentamos, sino la sensación de que estamos caminando en solitario, como si las fuerzas de oscuridad estuvieran desbordándose sobre nosotros, haciendo que nuestra lucha se sienta interminable. Pero quiero recordarte hoy algo muy importante. Las pruebas no son un signo de que Dios se ha alejado, sino que son una oportunidad para que Él se revele de una manera más profunda en nuestras vidas. Cada desafío es un momento donde Dios quiere mostrar su poder, su provisión y su fidelidad, aunque no siempre lo veamos con nuestros ojos humanos. Dios no te ha dejado en medio de esta batalla. De hecho, a menudo está más cerca de lo que jamás imaginaste. Es en los momentos de mayor oscuridad donde su luz tiene la oportunidad de brillar con mayor intensidad. La Escritura nos dice en Isaías 61, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Cuando todo parece estar cayendo a pedazos, cuando los problemas en la familia parecen ser más grandes que nunca, es el momento de permitir que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu hogar, transformando la oscuridad en una nueva oportunidad para la restauración. Lo primero que debemos comprender es que la lucha espiritual, especialmente en lo relacionado con nuestra familia, no siempre se trata de una batalla visible. Muchas veces, los enemigos que enfrentamos no son las personas de nuestra casa, ni las circunstancias materiales que nos rodean. El enemigo utiliza las situaciones emocionales, las heridas pasadas y las inseguridades para sembrar discordia y separación.
Nos hace pensar que las divisiones familiares son insuperables, que las heridas no pueden sanar, que el resentimiento será eterno. Pero Dios nos dice lo contrario. En Efesios 4:32 nos exhorta a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para la restauración. La falta de perdón en una familia es una de las armas más fuertes del enemigo, ya que crea muros invisibles entre los miembros, bloqueando cualquier posibilidad de reconciliación. Pero cuando tomamos la decisión de perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El perdón es un acto de fe que permite que el amor de Dios fluya a través de nosotros y restaura aquello que estaba quebrantado. El proceso de restauración requiere valentía. En medio del dolor es difícil reconocer que la restauración solo puede suceder cuando nos enfrentamos a las heridas con la presencia de Dios. No es fácil, pero es necesario. Jesús no prometió que la vida sería fácil, pero sí prometió que estaría con nosotros en todo momento. En Mateo 28:20, Él nos asegura: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». En cada momento de dificultad, Él está contigo, incluso cuando no lo sientes. Es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a su promesa. En cada oración que levantas, en cada palabra que declaras en fe, no estás solo. La intercesión por tu familia es un acto de fe profundo, donde Dios escucha y responde. No dejes que las voces del miedo te digan que nada cambiará. Porque cuando oramos, invocamos el poder sobrenatural de Dios, que transforma corazones, que restaura relaciones y que quebranta las cadenas del enemigo. En 2 Corintios 10:4, la palabra de Dios nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La guerra espiritual no es una lucha física, es una lucha en el espíritu, donde nuestras armas son la oración, la fe y la obediencia a la palabra de Dios. La restauración de tu familia no ocurre de la noche a la mañana, no es un proceso inmediato. Pero cada paso que das en fe está preparando el terreno para una obra aún mayor. Hay momentos en que, desde nuestra perspectiva humana, no vemos avances y nos preguntamos si realmente estamos haciendo la diferencia. Pero quiero que sepas que cada vez que te arrodillas a orar, estás afectando el mundo espiritual de maneras que no puedes ver con tus ojos. Los cielos están respondiendo a tus oraciones, y aunque las respuestas no siempre lleguen cuando esperamos, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Cada miembro de tu familia tiene una historia única, y a veces las heridas más profundas no son visibles para nosotros. El proceso de restauración también involucra comprender que la sanación no siempre es instantánea. Dios trabaja en los corazones de todos, incluso en aquellos que parecen estar más alejados de Él. En el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No importa cuán profundas sean las heridas que has sufrido en tu familia, Dios tiene el poder de sanarlas, y a veces esa sanación ocurre en pequeños pasos, a través de momentos de vulnerabilidad, arrepentimiento y perdón. Como líder espiritual de tu familia, tienes una responsabilidad sagrada de orar, de interceder, de ser una fuente de luz y amor inquebrantable. No permitas que las circunstancias dicten el rumbo de tu vida y tu familia. Recuerda que, aunque el camino sea arduo, el poder de Dios en ti es mayor que cualquier dificultad que enfrentes. Su gracia te capacita para seguir adelante, para amar en medio de los conflictos, para perdonar cuando todo parece perdido. El amor de Dios es más fuerte que cualquier división, más grande que cualquier herida. Tu fe y tu obediencia están abriendo puertas espirituales que quizás no puedas ver ahora, pero pronto podrás ver la mano de Dios obrando de maneras poderosas. La restauración de tu familia es posible, y lo que ahora parece un reto insuperable,
se convertirá en un testimonio de la fidelidad de Dios. No te rindas, sigue intercediendo, sigue creyendo, porque lo que estás haciendo tiene un impacto eterno, y cuando la restauración llegue, será un testimonio glorioso de la victoria que solo Dios puede darnos. A medida que avanzamos en este camino de fe, es importante reconocer que cada batalla espiritual que enfrentamos tiene un propósito. A veces podemos sentirnos cansados, exhaustos por las dificultades que nos afectan, y es en esos momentos cuando más necesitamos recordar algo esencial. Todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. En Romanos 8:28, la Escritura nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si confías en Él, sabes que todo lo que ocurre en tu vida está bajo su control, incluso los momentos difíciles en tu familia. No importa cuán oscura sea la situación en tu hogar, Dios siempre tiene la última palabra. La oscuridad no prevalece porque la luz de Cristo es más fuerte que cualquier sombra. En Efesios 5:8 se nos recuerda que antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esta es una poderosa invitación a vivir con la conciencia de que, aunque el mal exista, no tiene la última palabra. La presencia de Dios en tu vida y en tu familia es la garantía de que las tinieblas no prevalecerán. Pero muchas veces, las tinieblas no se presentan de manera obvia. El enemigo sabe cómo disfrazarse de pequeñas tensiones cotidianas, discusiones superficiales, malentendidos que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, crean una atmósfera de conflicto. Lo que comienza como algo pequeño puede crecer y transformarse en algo mucho más grande si no lo enfrentamos con la sabiduría y la fuerza espiritual que solo Dios puede darnos. La guerra espiritual por tu familia no siempre se libra con grandes confrontaciones, sino en los momentos más cotidianos, en esas pequeñas batallas donde tenemos que elegir una y otra vez ser fieles a Dios. Es aquí donde la intercesión juega un papel crucial. Cuando estamos tan rodeados de problemas que sentimos que nuestras oraciones no alcanzan, debemos recordar que la intercesión no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios está haciendo en lo invisible. A través de la oración, estamos conectándonos con la fuente misma de la vida, y aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando. La Escritura nos dice en 1 Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos aprender a confiar en que, incluso si no entendemos el cómo o el cuándo, Dios siempre escucha nuestras oraciones y responde de acuerdo a su perfecta voluntad. El desafío es mantener la fe viva en medio de las adversidades. Cuanto más fuerte sea la tormenta, más firme debe ser nuestra fe. En esos momentos de desesperación, debemos recordar que nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que es cierto, que Dios es fiel, que Él nunca nos abandona y que Él está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. El salmista expresa esta confianza profunda en el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo nos habla de la fidelidad de Dios, sino que nos invita a refugiarnos en Él, a buscar su presencia y a descansar en su poder. La intercesión por tu familia requiere perseverancia. A veces, la respuesta de Dios no llega cuando la esperamos, pero eso no significa que Él no esté trabajando. La perseverancia en la oración fortalece nuestra fe y nos permite ver más allá de lo inmediato. Cuando oramos, estamos alineándonos con los propósitos de Dios y Él está cumpliendo su plan, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Es en esa perseverancia donde se forja un carácter más fuerte y más confiado en el Señor. A medida que te enfrentas a las luchas en tu hogar, recuerda que no estás solo. Si bien el enemigo puede sembrar discordia y división, también está Dios, quien es más grande que cualquier obstáculo. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda:
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios en ti es más fuerte que cualquier poder que intente destruir tu familia. Él te ha dado la autoridad espiritual para vencer cualquier fuerza del mal que intente entrar en tu hogar. Este poder no es algo que debemos tomar a la ligera. La guerra espiritual es real y las fuerzas del mal están buscando constantemente oportunidades para dividir y destruir lo que Dios ha unido. Pero tenemos una ventaja poderosa, la autoridad que nos ha dado Cristo. En Lucas 10:19, Jesús nos dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Cuando oramos, estamos usando esa autoridad espiritual para rechazar las obras del mal y abrir las puertas a la paz y la restauración en nuestro hogar. El enemigo no puede prevalecer cuando nos unimos en oración y en fe. Como familia, la oración debe ser un acto continuo, una fuente constante de fortaleza. Al orar juntos, estamos estableciendo un frente unido contra las fuerzas del mal. Y aunque a veces puede parecer que los problemas nunca terminan, debemos recordar que lo que vemos es solo una parte de la historia. Dios está obrando detrás de las escenas, preparando el camino para la sanación y la restauración. Es importante que sigamos creciendo en nuestra confianza en Dios y en su poder. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse de maneras sorprendentes. Cuando le entregamos nuestras luchas a Él, cuando le permitimos que tome el control de cada situación, Él no solo nos da paz, sino que también nos fortalece para seguir adelante. La intercesión no solo cambia a los demás, también nos cambia a nosotros. Nos acerca a Dios, nos hace más sensibles a su voz y nos capacita para ser instrumentos de su paz y su restauración. Recuerda que cada oración que haces es una semilla que estás plantando. Y aunque tal vez no veas el fruto de inmediato, en el tiempo perfecto de Dios, esas semillas darán fruto. Lo que ahora parece una lucha interminable se convertirá en un testimonio de la fidelidad de Dios. Así que sigue orando, sigue creyendo, porque en cada oración estás participando en la obra más poderosa que existe, la restauración de tu familia, de tu hogar, de tu vida. Es fácil sentir que las luchas que enfrentamos en nuestros hogares no tienen fin, que las tensiones se acumulan y en muchos momentos pareciera que estamos atrapados en un ciclo interminable de dificultades, pero lo que a menudo olvidamos es que, en medio de las tormentas, Dios nos está moldeando. Cada desafío que atravesamos no es solo un obstáculo, es una oportunidad divina para fortalecer nuestra fe, para profundizar nuestra relación con Él y para experimentar la transformación que solo su poder puede traer. Si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y permitir que su Espíritu trabaje en nosotros, veremos cómo cada prueba se convierte en un peldaño hacia una mayor madurez espiritual. En medio de la batalla espiritual, nuestra confianza no debe estar en nuestras fuerzas, sino en el poder sobrenatural de Dios. Sabemos que el enemigo siempre intentará destruir lo que Dios ha creado, pero el poder de Dios es mucho más grande que cualquier adversidad que podamos enfrentar. El profeta Isaías en su libro nos recuerda que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Este versículo no solo nos habla de la protección de Dios, sino también de la certeza de que las fuerzas del mal no tienen poder sobre los hijos de Dios. No importa cuán grande sea el desafío, si permanecemos firmes en su verdad, ninguna dificultad será capaz de vencer nuestra fe. Dios nos ha dado una herramienta poderosa para enfrentar cualquier tipo de lucha, la oración. Cuando oramos por nuestra familia, estamos participando activamente en la obra de restauración que Dios está llevando a cabo. La oración no solo trae paz, sino que también destruye las fortalezas espirituales que el enemigo ha intentado edificar en nuestros hogares. Jesús mismo nos enseñó la importancia de orar sin cesar, de no rendirnos
de no dejarnos vencer por el desánimo. En Lucas 18:1, Él nos dice: «Es necesario que oréis siempre y no os canséis». Esta invitación es para todos nosotros. No importa cuán difícil sea el camino, debemos perseverar en la oración. Es a través de la perseverancia que vemos los frutos de nuestra fe. La guerra espiritual por nuestra familia también nos lleva a un lugar de profundo arrepentimiento. Muchas veces las dificultades en el hogar pueden ser un reflejo de nuestras propias luchas internas, de nuestras actitudes no sanadas, de nuestro corazón lleno de resentimiento o falta de perdón. La restauración comienza en el corazón. Si queremos ver a Dios sanar y restaurar nuestras relaciones familiares, debemos estar dispuestos a permitir que Él examine nuestras vidas y nos revele todo lo que necesitamos entregar a Él. La Biblia nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Este versículo nos invita a ser honestos con Dios, a no esconder lo que nos duele, a traer nuestras cargas ante Él y recibir su perdón. A menudo, no solo necesitamos orar por los demás, sino también por nosotros mismos. En cada batalla, Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, enseñándonos a depender de Él y no de nuestras fuerzas. A veces las dificultades nos muestran lo que realmente está en nuestro corazón, y es en esos momentos de prueba donde tenemos la oportunidad de cambiar, de ser más humildes, más pacientes, más amorosos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a llevar todo ante Dios en oración y a experimentar la paz que solo Él puede darnos. Filipenses 4:6-7. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de las tormentas. Cuando oramos por nuestra familia, estamos invitando a Dios a estar en el centro de nuestras vidas. La oración no es solo un acto de petición, sino una declaración de que confiamos en su soberanía y en su poder para hacer lo imposible. Cuando oramos, nos alineamos con los propósitos divinos y nos despojamos de nuestra propia sabiduría para recibir la guía de Dios. Es una actitud de rendición, de humildad, y es en esa rendición donde encontramos la verdadera fuerza. Además, la oración por nuestra familia nos permite ver a cada miembro de nuestra casa a través de los ojos de Dios. A menudo estamos tan enfocados en los problemas que perdemos de vista la belleza de cada persona. Orar por nuestra familia nos ayuda a recordar que, aunque todos tenemos nuestras imperfecciones, cada miembro de nuestra casa es un hijo de Dios, amado y precioso a sus ojos. Cuando oramos por ellos, estamos pidiendo que Dios los transforme, pero también nos estamos pidiendo a nosotros mismos que cambiemos nuestra perspectiva. A veces, la restauración comienza con un cambio en la forma en que vemos a los demás. Pero la restauración espiritual no se trata solo de orar. Es un proceso que involucra acción. La fe sin obras es muerta, como nos enseña Santiago, Santiago 2:17. Mientras oramos, también necesitamos ser diligentes en tomar pasos hacia la restauración en nuestras relaciones. Tal vez eso signifique pedir perdón, ofrecer perdón o cambiar algunas actitudes que están causando división. Dios no solo quiere cambiar las circunstancias externas, Él también quiere transformar nuestros corazones, hacernos más como Él. Es un proceso continuo de transformación, de muerte al yo y renacimiento en Cristo. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la promesa de la restauración, que en Cristo, no importa cuán rotas estén nuestras familias o nuestras vidas, podemos ser hechos nuevos. Él es el restaurador, el sanador de nuestras heridas, y cuando le damos a Él el control, Él hace nuevas todas las cosas. Así que no te desanimes, no importa cuán oscura parezca la situación. La restauración está en camino, pero depende de nuestra disposición a permitir que Dios trabaje en nosotros, a confiar en Él y a seguir
En la oración, la intercesión por nuestra familia es un acto de fe profundo que demuestra nuestra confianza en que Dios puede y quiere sanar nuestras relaciones, restaurar lo que ha sido quebrantado y darnos paz en medio de la tormenta. La guerra espiritual no es solo una batalla externa, sino también una batalla interna, donde Dios está trabajando para hacernos más como Él.